No grabé absolutamente nada, me pagaron y la empresa todavía quiere más videos. Te cuento todo. Yo soy Danni Hernández y bienvenidos a mi canal. Antes de empezar el video, a día de hoy tenemos 9,517 suscriptores. Te agradecería mucho te suscribieras al canal en este momento porque así nos ayudas a poder seguir desarrollando este tipo de contenido. Si tú ya estás suscrito, muchas gracias, te quiero mucho. Y ahora sí, empezamos. A ver, esta fue una situación en la que hicimos el trabajo normal, pero yo me di cuenta al final, digo, ¿cómo puede pasar esto? O sea, tenemos una empresa de video, nos contratan, no grabamos nada y sale un proyecto. Entonces, ¿cómo fue todo esto? Ok, lo primero, nos contacta una empresa de Estados Unidos, posicionada en Estados Unidos, pero que también tiene aquí en México, para hacerles un video en donde ellos necesitaban agilizar un poquito el proceso de cómo contratan a las personas. O sea, porque el problema era que una persona perdía mucho tiempo en la entrevista diciéndoles muchas cosas de la empresa y para ver si ellos siguen interesados. Entonces dijeron, ¿sabes qué, Danni? Pues mejor haznos un video en donde en el video nos digas toda esta información que necesitamos que la persona que quiere este trabajo sepa antes de tener la entrevista, para no perder 15 o 20 minutos con esa persona diciéndole a cada quien el salario, lo que necesitaban, que iban a trabajar en casa, que necesitaban tales cosas, muchas cosas que necesitaban saber para no perder ese tiempo. Pues querían hacerle un video y que esa fuera como parte del filtro, o sea, que la persona viera el video y dijera, ah, bueno, sí me interesa, o sabes que ya no me interesa. Entonces, por toda esta situación en la que estamos, yo le dije a la empresa, oye, pues vamos a hacer una cosa, yo les propongo, vamos a hacer algo, incluso puede, o sea, por toda esta situación, ¿no? Entonces les digo, puede incluso hasta bajar el costo de ustedes, pero vamos a hacer una cosa, vamos a usar videos de stock, vamos a contratar a una persona que ustedes quieran para la locución profesional y nosotros editamos y ponemos como todo en forma para que ese video pues salga lo que ustedes necesitan, que se vea profesional, que se vea bonito, pero pues realmente nosotros no grabamos nada, ¿no? Entonces, bueno, antes de pasar y entrar como en el detalle, quiero que veas una parte de este video, es una parte cortita para que veas lo que se puede hacer. We're a company based in the USA, and we offer a wide variety of services to our clients, such as digital marketing, call centers, web design, CRMs, app design, and many more. About this job. In this position, you will provide high-quality sales and customer service to the insurance industry agents. You will also provide world-class customer service for domestic and international calls. Responsibilities. Sell and service all insurance and marketing products that we offer. Accurately process leads and calls through applicable internet, intranet, or database interfaces while providing quality customer service via phone and email for all current and pending product reservations. Promptly reply to customer emails, return phone calls within 24 hours, and resolve issues in a timely and appropriate manner. Bring and enhance a favorable working relationship. Entonces, ya que viste como esta parte pequeña del video que realmente a mí me gustó mucho, las tomas, la voz como está detrás, una musiquita de fondo, los bullets ahí que van saliendo de las cosas importantes que va diciendo la locutora, etcétera. ¿Cómo pasa todo esto? Como te dije antes, yo le propongo a la empresa esto en imágenes de stock. Yo tengo una licencia en Envato Elements en donde tú pagas una anualidad, está un poquito alta, pero tienes muchísimo acceso a fotografías de stock, videos de stock, templates, muchísimas cosas. Obviamente hago yo antes un poquito de research de qué hay en esta plataforma y si hay cosas que me puedan servir, y como ya vieron en el video, es un poco de call center en donde nada más necesitan estar como con su headset y están en sus casas trabajando. Entonces dije, va, lo podemos hacer. Hice un poco de research, había demasiadas cosas para poder usar en este video, entonces dije, vamos a dar. Ellos aceptaron y entonces ya tenemos la parte de video. ¿Qué videos vamos a usar? Bueno, esta parte. Después, la siguiente, la parte de la locución. Ellos me dijeron que querían una voz fresca, si era posible femenina, obviamente con el acento de alguien de Estados Unidos. Y me puse a buscar en Fiverr. Fiverr, creo que mucha gente conoce esa plataforma en donde tú contratas a freelancers de otras partes del mundo y hay gente pues que te graba sus voces en cualquier idioma, en diferentes acentos. Entonces le mandé a la empresa 3 o 4 opciones, se decidieron por ella. La locución es un poquito cara, pero me gustó. Ellos decidieron, esa persona, incluso
incluso les dio otras opciones más bajas de precio, pero ella como que les latió el tono de la voz, aparte muy profesional, y ya teníamos esa parte, la voz y el video. Entonces, ¿en dónde entrábamos nosotros? Como a juntar todo eso. Entonces, ya con todas las imágenes, con toda la locución, que esta edición la hizo completamente Lali. Entonces, ella se encargó de todo lo de la narrativa, acomodar el video, los bullets. La empresa nos dijo, oye, necesitamos que venga esto y esto y esto en texto para que quede como, aparte de que lo dice en la locución, que quede un poquito más claro. Y así fue como lo hicimos. Entregamos el proyecto, nos pagaron todo súper bien. Entonces, ya cuando acabó esto, digo, qué increíble, porque aparte les gustó mucho a ellos, que me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a querer 2 videos más o menos de esto, pero para otras áreas de la empresa. Entonces me quedé pensando, digo, no puede ser, o sea, acabamos de entregar un video completo, toda una producción completa, obviamente con costos más bajos, porque pues no salimos a grabar a ningún lado, pero pues es posible, o sea, estamos en momentos en donde es posible que podemos hacer este tipo de producciones. Y como conclusión dije, no manches, o sea, esto nos abre un mundo de posibilidades con diferentes empresas, ya no solo en donde tú estás, sino en diferentes partes del mundo. Así como existe Fiverr, que contratas a freelancers, pues pueden contratar a empresas de otros lados del mundo, así como a nosotros nos contrató una empresa de Estados Unidos. Obviamente esto no es así como que, pum, rápido, te encuentro, te contrato y ya. No, o sea, esta empresa ya nos había contratado antes para otros videos, habían tenido una buena experiencia con nosotros, les gustó nuestra calidad del trabajo, la edición, la grabación, porque en otros trabajos sí habíamos grabado, este era el primero en el que no. Les gustó la atención al cliente y bueno, varias cosas que nos volvieron a buscar, y en cuanto entregamos este proyecto nos pidieron 2 más. Entonces fue así como que, bueno, se me olvidaba la parte del guión. Esta empresa nos dijo, oye, este es el guión y esto es lo que quiero que diga la locución. Entonces ellos nos pasaron absolutamente todo eso. Entonces fue como sencillo, entre comillas, porque pues la edición del video, la narrativa, la historia, pues lo hizo Lali, como ya les dije, que es una máster en edición, en crear las historias solo con las herramientas que tenía, que en este caso eran estas. Entonces la historia entregar bien el mensaje que la empresa quería enfatizar. Entonces muy padre. La experiencia fue buena, creo que para la empresa también. Nos dijeron que les gustó mucho el proyecto, a mí me gustó mucho, y lo que más me gustó es que abre posibilidades, como ya te dije, gigantescas en poder trabajar para gente de todo el mundo con estas imágenes de stock, videos de stock. Nos facilita mucho el trabajo a nosotros, cosas muy complicadas, o baja mucho costos en lo que no tenemos que viajar a algún lugar del país o del mundo para grabar cosas. Está muy bien para este tipo de proyectos, obviamente, ¿no? Entonces te quería compartir mi experiencia, espero que te haya gustado. Seguiremos trabajando con esta empresa, ya te diré cómo nos va. Te quiero recordar que en la parte de abajo tienes el link de los cursos. Tenemos cursos de paga, cursos gratis, un curso gratis de Adobe Premiere para editar, un curso de paga de creador de contenido de 0 a 100. Ahí está el link por si quieres echarle un ojo y te interesa. Y para terminar, te agradecería mucho que te suscribieras al canal en este momento, porque así nos ayudas a poder seguir desarrollando este tipo de contenido. Si te gustó el video, por favor danos un like. Si no te gustó el video para nada, dale 2 veces al dislike. 2 veces al dislike. Y sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.